La lluvia no cesaba. Caía sobre la ciudad como una penitencia, lavando el polvo de los adoquines, pero también calando los huesos de quienes no tenían techo. Marta ajustó su paraguas remendado y cruzó la calle con una bolsa de pan aún tibio bajo el brazo. Sabía exactamente a dónde iba. Allí, justo en la esquina de la ferretería abandonada, estaba él. Siempre en el mismo lugar. Sentado sobre cartones, con una manta que ya no podía llamarse manta y un gorro de lana deshilachado. Le decían Don Elías, aunque nadie sabía si ese era realmente su nombre. Nadie preguntaba. Nadie se detenía. Nadie excepto Marta. Traje pan, dijo ella con voz suave, casi como quien le habla a una planta frágil. Y un termo con café. No está muy dulce, que ya sabe que no me alcanza para mucho azúcar. El viejo la miró. No sonrió, ni agradeció. Pero tampoco la rechazó. Eso ya era algo. Marta se agachó como cada mañana y le dejó la comida a su lado. No esperó conversación, ni gesto alguno. Se quedó unos segundos bajo la lluvia, observándolo con la misma mezcla de compasión y costumbre que se forma tras muchas repeticiones. Luego se fue. Llevaba 3 semanas haciendo lo mismo. No todos los días con pan, a veces eran sobras, frutas pasadas o simplemente un saludo. Trabajaba por las noches limpiando oficinas, y por las tardes vendía empanadas cerca del Parque Central. Su vida era apretada, con deudas, un hijo adolescente que empezaba a desafiarla y una madre enferma a la que cuidaba los fines de semana. Pero siempre sacaba algo para ese anciano que nadie miraba. Había algo en él que le removía el pecho. Tal vez los ojos grises que parecían haber visto más de lo que cualquiera podía imaginar. Tal vez el hecho de que, a diferencia de otros, nunca pedía nada. Solo estaba ahí, como una farola vieja a la que nadie daba mantenimiento. Esa noche, al volver a su cuarto alquilado, Marta contó las monedas que le quedaban del día. No eran muchas. Lo justo para la medicina de su madre y algo de arroz. Suspiró, cansada, y se preguntó si realmente valía la pena seguir ayudando a alguien que ni siquiera hablaba. Pero a la mañana siguiente, volvió. Con el mismo termo de café y una rebanada de pan que le regaló la panadera del barrio. Don Elías estaba en su lugar, como siempre. Pero ese día, al verla acercarse, levantó la mirada y dijo, por primera vez: «Tú no sabes quién soy». Marta se detuvo, sorprendida. La voz era grave, templada, como la de un hombre que alguna vez tuvo poder. «No importa», respondió ella después de un segundo. «Igual traje café». Él la observó en silencio. Luego, con un movimiento lento, asintió. Ese día, por primera vez, aceptó el café con sus propias manos. La mañana siguiente amaneció con sol, de esos que parecen querer secar el alma después de una semana de lluvia. Marta caminaba con paso apurado, no por prisa, sino por costumbre. Llevaba en sus manos una bolsita con 2 panes de yuca y, otra vez, su inseparable termo de café. Pero aquel día había algo distinto en el aire. Al doblar la esquina, lo notó enseguida. Don Elías ya no estaba encorvado ni con la mirada perdida en el asfalto. Estaba sentado más erguido, con la manta sobre las piernas cruzadas y el gorro un poco menos caído sobre los ojos. Algo en su postura había cambiado, como si llevara días ensayando cómo sentarse con dignidad. «Buenos días», saludó Marta, con una pequeña sonrisa. «Hoy el café sí tiene azúcar». Él la miró de frente. Era la primera vez que la sostenía en la mirada tanto tiempo. «¿Por qué lo haces?», preguntó de pronto. Marta dudó. No esperaba conversación, mucho menos una pregunta. Se encogió de hombros. «No sé. Tal vez porque nadie más lo hace. O porque, bueno, todos merecen un poco de calor, aunque sea en una taza». Don Elías bajó la mirada, como si las palabras le hubieran dolido. Marta pensó que quizá había dicho algo que no debía, pero él habló de nuevo. «No soy quien parezco». Ella soltó una risa corta, casi irónica. «¿Y quién es, entonces? ¿Un espía? ¿Un fugitivo? ¿Un rey exiliado?». Él no respondió. Solo aceptó el pan de yuca y lo sostuvo entre las manos como si fuera oro. «A veces», dijo él, tras un largo silencio, «hay que perderlo todo para saber quién te vería aunque no tuvieras nada». Marta frunció el ceño. No entendía del todo qué quería decir, pero tampoco lo presionó.
Se sentó junto a él en la acera, sin importarle las miradas ajenas. Sacó un pan para ella y comieron en silencio, como dos viejos amigos que ya no necesitan palabras para sentirse acompañados. Fue la primera vez que Marta se permitió sentarse. Y fue la primera vez, en mucho tiempo, que don Elías compartió su pan. Esa noche, al cerrar su pequeña venta de empanadas, Marta encontró una flor envuelta en papel periódico sobre su canasta. No había carta. Solo un pequeño lazo rojo y una nota escrita con tinta azul. Gracias por ver. Ella miró a su alrededor. Nadie parecía haberlo dejado. Nadie parecía haberlo notado. Guardó la flor con cuidado, sin entender del todo por qué le temblaban un poco los dedos. Los días comenzaron a teñirse de rutina distinta. Don Elías ya no era el mismo hombre mudo y encorvado de semanas atrás. Su rostro seguía cubierto por la barba descuidada, sus ropas seguían rotas, pero su mirada ya no vagaba sin rumbo. Seguía a Marta. Ella lo notaba. No lo decía, pero lo notaba. Cada día, después de dejarle su ración de comida o café, él hacía una pregunta. Siempre breve, siempre sencilla. ¿Cómo está tu madre? ¿Dormiste bien anoche? ¿Qué vendes hoy? Y Marta respondía, sorprendida de cuánto bien le hacía hablar. No eran conversaciones largas, pero en ese rincón de acera maltrecha se formaba algo parecido a un refugio. Sin paredes, sin techo, pero refugio al fin. Una mañana, mientras Marta acomodaba los termos en su canasta para empezar la venta, don Elías se adelantó a su saludo. No soy mendigo, dijo, casi sin mirarla. Ella lo miró, ladeando la cabeza. El comentario no le pareció ofensivo ni necesario, pero él hablaba como si le quemara por dentro. Sé arreglar balances contables, manejar contratos de importación y negociar acciones en 3 idiomas, continuó. Y, sin embargo, aquí estoy, dependiendo de una taza de café que una mujer pobre me trae cada día sin hacer preguntas. Marta no supo qué responder. Había escuchado historias así antes, hombres con cargos importantes que lo perdían todo por malas decisiones. Algunos caían por vicios, otros por traiciones, y muchos por orgullo. Pero ninguno, hasta ahora, lo admitía con tanta calma. ¿Y por qué no vuelve a levantarse?, preguntó, sin dureza. Si sabe todo eso, ¿por qué sigue aquí? Don Elías no respondió enseguida. Cerró los ojos y dejó que el vapor del café le templara los dedos. A veces uno necesita saber si, al caer al barro, alguien se acercaría sin guantes. Abrió los ojos. Había tristeza, pero también una pizca de ironía. Tú lo hiciste. El silencio se hizo espeso. No soy nadie importante, don Elías. Solo comparto lo poco que tengo. A veces no alcanza ni para mí. Precisamente por eso, respondió él con una firmeza que a Marta la estremeció. Porque no te sobra y aún así das. Ese día, Marta no pudo dejar de pensar en esas palabras. Las repetía en su mente mientras vendía empanadas, mientras fregaba los baños del edificio donde limpiaba por las noches, incluso mientras se preparaba para dormir. Nunca se había sentido especial. Solo una más entre miles que luchaban por sobrevivir. Pero había algo en la forma en que él la miraba, como si le estuviera devolviendo un espejo distinto. No sabía que, desde ese momento, su vida estaba a punto de dar un giro que ni siquiera los cuentos más optimistas se atreverían a predecir. Aquella mañana, don Elías ya no estaba en la esquina. Marta llegó con su termo y un paquete de pan de queso, pero la banqueta estaba vacía. Solo los cartones aplastados quedaban como rastro de lo que había sido su pequeño ritual cotidiano. Esperó unos minutos. Miró a ambos lados de la calle. Preguntó al dueño del local vecino, al vendedor de jugos de la otra esquina. Nadie lo había visto desde la tarde anterior. Una inquietud tibia se le instaló en el estómago. No quería admitirlo, pero sintió un pequeño vacío. Como si le hubieran arrancado una costumbre que ya se había vuelto abrigo. Esa noche, ya tarde, cuando regresaba de limpiar oficinas con la espalda adolorida y las manos frías, lo encontró. Estaba en el mismo lugar, pero distinto. Llevaba un abrigo nuevo, demasiado nuevo para ser donado, y en lugar de los cartones, se había sentado sobre una manta de viaje bien doblada. El gorro ya no estaba, y su barba había sido recortada. No afeitada del todo, pero sí cuidada. Sus ojos, más vivos que nunca, se alzaron al verla.
Pensé que no volverías, dijo Marta, aliviada, aunque confundida. Me fui a asear, respondió él. Fue un buen día. Ella se agachó, le ofreció el pan, pero esta vez él no lo tomó. En su lugar, sacó de su abrigo una cajita de madera, simple pero elegante, y la puso sobre sus rodillas. Quiero contarte algo, dijo. Ya no puedo seguir sin decirte quién soy. Marta parpadeó. No respondió. Mi nombre completo es Elías Corbalán Mendoza. El silencio se hizo más pesado que el tráfico de las 6. Marta no conocía el nombre. O eso creyó al principio. Pero cuando le abrió la cajita y le mostró una vieja credencial, un carné empresarial con su foto y un logotipo que ella reconocía de los supermercados, algo se activó en su memoria. ¿Usted es el fundador de Gran Sur?, preguntó en voz baja, casi con miedo a parecer ridícula. Él asintió, sin orgullo. Lo fui. Durante 34 años. Luego vendí todo, me retiré, y desaparecí. Me harté del dinero, de la familia que solo me buscaba por herencia, de socios que sonreían por contrato. Quise ver qué quedaba si dejaba atrás el traje. Si el mundo aún podía mirarme sin saber lo que poseo. Y yo, Marta tragó saliva. ¿Fui parte de eso? Fuiste la única que lo hizo sin interés. Sin máscaras. Con hambre en la mirada, pero con dignidad en las manos. Me diste pan. Pero sobre todo, me diste humanidad. Ella se quedó en silencio. El viento sopló con suavidad, levantando una hoja seca que se deslizó entre ellos. Marta miró la cajita, sin entender del todo qué hacía allí. ¿Y ahora qué?, preguntó. Don Elías la miró con una mezcla de respeto y decisión. Ahora quiero que vengas mañana. Pero no a esta esquina. Te espero en la entrada del edificio Altamar. Piso 12. Oficina 1203. Ve cómo eres. No cambies nada. Y sin decir más, cerró la cajita, se puso de pie y se marchó con paso sereno, como si no llevara semanas durmiendo al aire libre. Marta se quedó allí, sola, con el corazón latiendo como si algo enorme estuviera por romperse o florecer. Marta no durmió bien esa noche. Las palabras de don Elías, o más bien, Elías Corbalán Mendoza, le rondaban la cabeza como moscas en un cuarto cerrado. ¿Y si todo era una broma? ¿Y si era un loco con delirios de grandeza? ¿Y si estaba jugando con ella? Pero algo en su voz, en su mirada, le decía que no. A la mañana siguiente, se vistió con lo mejor que tenía, una blusa blanca sin arrugas y unos pantalones negros que usaba para funerales y entrevistas. No tenía tacones, ni maquillaje, ni peinado de peluquería. Pero se paró frente al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se vio distinta. Se vio capaz. Tomó el bus con manos sudadas y rodillas temblorosas. El edificio Altamar se alzaba como una torre de cristal en medio de la ciudad. El tipo de lugar que Marta miraba desde lejos, como si estuviera reservado para otra clase de gente. Entró al lobby con pasos tímidos. Le dolían los pies, aunque no había caminado tanto. El guardia de seguridad la detuvo con un gesto. ¿A dónde se dirige, señora? Oficina 1203. Me esperan. El guardia levantó una ceja, la escaneó de pies a cabeza con cierta duda, pero luego miró una lista impresa en su mostrador. Marta apenas respiraba. Nombre: Marta Vega. Él buscó, deslizó el dedo y se detuvo. Está en la lista. Pase. Subió en el ascensor con el estómago encogido. Cuando las puertas se abrieron en el piso 12, un joven elegante le abrió paso sin decir palabra. La condujo por un pasillo alfombrado hasta una puerta de vidrio opaco. Allí, sobre una placa metálica, leía en letras discretas: Fundación Corbalán. Adentro, la oficina era amplia pero sobria. Sin lujos ostentosos. Una gran ventana daba a la ciudad. Elías estaba de pie, junto a un escritorio de madera clara. Llevaba un traje gris, sin corbata. Se había afeitado. Puntual, dijo con una sonrisa apenas visible. Marta no respondió. Seguía sin saber qué hacía allí. Toma asiento. Ella obedeció, con las manos cruzadas sobre las rodillas. He fundado muchas cosas en mi vida, dijo Elías, caminando detrás del escritorio. Pero nunca una que naciera del agradecimiento. Hasta ahora. Le deslizó un sobre. ¿Qué es esto?
Una oferta. Quiero que dirijas una pequeña iniciativa que voy a lanzar desde esta oficina. Una que se encargue de asistir a personas como yo. Como tú. Como los que viven entre los márgenes de esta ciudad invisible. Personas que no piden, pero necesitan. Que no claman, pero sangran. Marta abrió el sobre con torpeza. Dentro había un contrato sencillo, un cargo administrativo con un sueldo 3 veces mayor al que había ganado jamás. Al fondo, una tarjeta con su nombre impreso. ¿Por qué yo?, susurró, con la voz rota. Porque mientras el mundo me ignoraba, tú me viste. Y porque quiero que otros sean vistos también. Pero no sé dirigir nada. Apenas terminé el colegio. Y, sin embargo, dirigiste tu vida con coraje. Yo puedo enseñarte lo demás. Lo importante, ya lo traes puesto. Un nudo se le formó en la garganta. En ese momento, la mujer de canasta y empanadas se sintió tan lejos como la lluvia del martes anterior. ¿Aceptas? Marta asintió, con los ojos llenos de algo que parecía futuro. 3 meses después, Marta entró a la oficina 1203 con paso firme y mirada serena. Ya no temía al edificio de cristal, ni se sentía fuera de lugar. Llevaba consigo una carpeta de casos urgentes, una sonrisa contenida y una taza de café en la mano derecha. Con azúcar, claro. Aprendió que hay cosas que, cuando se pueden, deben endulzarse. La Fundación Corbalán crecía con fuerza. No era grande ni rimbombante, pero hacía lo que prometía: ayudar sin preguntas, tender la mano sin exigir agradecimientos. Ya habían conseguido atención médica para 5 ancianos sin hogar, reintegrado a una madre soltera a un trabajo estable, y logrado que 2 niños que vivían en la calle regresaran a la escuela. Marta no lo hacía sola. Tenía un pequeño equipo. Pero la visión, la esencia, nacía de ella. Elías seguía presente. No dirigía, pero observaba. Leía reportes, opinaba con suavidad, y sobre todo, escuchaba. Ya no vestía harapos, pero tampoco retomó la vida lujosa que había dejado atrás. Vivía en un departamento modesto, sin chofer ni escoltas. A veces, incluso, caminaba hasta la fundación por su cuenta. Ese día, Marta lo encontró sentado en su rincón favorito, un sillón junto a la ventana, con vista a la ciudad que tanto había dado y tanto había quitado. «Hoy pasé por la panadería», dijo él cuando la vio entrar. «Te traje pan de yuca. Aún caliente». Ella sonrió. Aceptó el gesto como quien recibe una flor. «Gracias, don Elías». «Elías, ya no necesitas ese don». Se sentaron juntos, como antes en la banqueta, pero ahora en sillones limpios, con paredes a su alrededor. Sin embargo, la esencia era la misma, 2 personas que no necesitaban hablar mucho para entenderse. ¿Alguna vez se imaginó esto?, preguntó Marta, mirando la ciudad a lo lejos. No. Me imaginé solo, viejo, olvidado, con una fortuna que moriría conmigo. Pero apareciste tú. Y me mostraste que no todo se compra. Que lo más valioso llega en silencio, y con pan caliente. Marta rió bajito. Yo no hice nada especial. Claro que sí. Me viste. Él partió el pan en 2 y le ofreció la mitad. Sigues compartiendo lo que tienes, añadió ella. Eso nunca se le quitó. Y tú sigues llevándolo donde hace falta. Por eso te elegí. No por lástima, ni por deuda. Te elegí porque vi en ti lo que el dinero nunca me dio: propósito. Afuera, el tráfico seguía rugiendo, los autos pitaban y la vida continuaba como si nada. Pero en esa oficina, 2 personas compartían pan, memoria y futuro. Y la historia de un acto simple, una taza de café, una mujer invisible, un hombre que se quitó la máscara, seguía dando frutos. Porque cuando alguien te ve de verdad, cambia algo más que el día. Cambia la historia. A veces, los actos más simples, como compartir pan o mirar a alguien sin juicio, tienen el poder de transformar destinos enteros. Porque el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a los que no tienen nada. Ayudar sin esperar recompensa revela quiénes somos, y a veces, nos lleva exactamente donde nunca imaginamos estar. Si esta historia te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más historias que te inspirarán a encontrar tu lugar en el mundo. Te deseo un hermoso día lleno de bendiciones, sigue adelante y cuídate mucho.